es difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí, como el agua del mar a las nubes va. Tierra de Galicia para sentirse más cerca. Presten atención porque una empresa compostelana les ofrece la posibilidad de conseguirla estén donde estén. La tierra es un sentimiento. Es el lugar donde nacemos, crecemos y aprendemos. Es la tierra la que nos hace distintos y la que nos hace ver de dónde venimos. Nuestra seña de identidad, desde la que somos capaces de asomarnos al mundo. Y hasta ese mundo es posible llevárnosla, en sacos, en formato de cristal o de cartón. Teófilo Comunicación, a través de su línea de creatividad, lanza al mercado mundial Terra de Galicia, un producto que tendrán a su disposición todos los gallegos allá donde se encuentren. Se inspiraron en una emotiva y conocida solicitud. Castelao hace muchos años pidió tierra de Galicia a las 4 provincias y esa tierra se fue al centro gallego de Buenos Aires. Hoy todavía están ahí esos 4 cofres, ¿no? para que lo enterrasen con esa tierra, ¿no? Es un poco ese seguimiento, ¿no? que hizo Castelao. Las primeras muestras salieron al mercado en pequeños sacos de 200 gramos, con un cuidado diseño y tras superar un proceso de esterilización que garantizase una tierra libre de parásitos. Ya llegan a todo el mundo. Sí, ahora mismo nosotros de hecho tenemos pedidos a través del comercio electrónico de todo el mundo. Hoy el mundo es global, el mundo a través de las nuevas tecnologías somos capaces de tenerlo en todo el mundo y se va a comercializar, por supuesto, en todo el mundo. La tierra viajera pertenece a Santiago de Compostela, donde la lluvia no descansa y la tierra siempre es santa. Terra de Galicia es uno de los últimos proyectos de esta empresa gallega, vinculada desde su origen hace 25 años al desarrollo y proyección de nuestro país. Su fundador, José Luis Teófilo, fue reconocido como uno de los empresarios del año 2013, después de 25.000 proyectos ligados a la imagen, la literatura y el marketing.